Bienvenidos, amantes del misterio y lo macabro. Hoy les traemos un nuevo relato sobre aterradoras historias de terror de hombres lobo, que hará que su piel se erice y su imaginación vuele hacia los rincones más oscuros. Si eres fanático del terror, asegúrate de darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las escalofriantes historias de miedo que tenemos preparadas para ti. ¿De dónde nos estás escuchando? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte tus pensamientos o teorías sobre el relato. Prepárate, porque el terror comienza ahora. Relato 1. La luna llena colgaba como una calavera blanquecina sobre Tacotalpa, su luz plateada bañando las fachadas ocres y descarapeladas de las casonas coloniales, transformando las sombras de los arcos y balcones en fauces dentadas, mientras el aire denso y húmedo del trópico se cargaba con el presagio de la sangre. Un silencio inusual había descendido sobre el pueblo, un manto más pesado que la neblina que solía arrastrarse desde el río Puscatán, un silencio que los lugareños conocían y temían, era el preludio de la noche de la bestia. Epifanio Pech, con el rostro surcado por el tiempo y los ojos de una lucidez penetrante, observaba desde el portal de su casa, una antigua morada con tejado de palma que se erguía en una de las callejuelas empedradas más antiguas. No era un hombre dado a la superstición fácil, pero las heridas recientes en el ganado, y más ominoso aún, la desaparición inexplicable de Nakenertzeb, el joven arriero, la semana anterior, habían sembrado una semilla de pánico en su pecho. Los relatos que susurraban las viejas, esas historias de licántropos traídas de allende los mares y que aquí, en la tierra fértil de los nahuales, habían echado raíces más profundas y viciosas, ahora le parecían menos cuentos de viejas y más advertencias olvidadas. Genoveva U.C., la curandera de la comunidad, una mujer menuda con cabellos trenzados y manos que conocían los secretos de la tierra y los males del espíritu, había sido la primera en pronunciar la palabra prohibida, licántropo. No un nahual que se transforma por voluntad propia o por un pacto, sino una maldición de la sangre, una enfermedad del alma que roba a la humanidad bajo la plenitud lunar. Según Genoveva, la semilla de este mal no era autóctona, sino que llegó con los conquistadores, mezclándose con las leyendas locales hasta crear algo híbrido y horripilante, una abominación de ambas culturas. Se decía que la estirpe de los Aque, una familia que había habitado Tacotalpa desde tiempos inmemoriales, pero con linaje enrevesado que se remontaba a viejos terratenientes españoles, cargaba con ese estigma. Y la mirada de Genoveva siempre se posaba, con una mezcla de pena y terror, en Librado Aque. Librado era un hombre joven, fuerte, de modales a veces bruscos pero de corazón noble, al menos durante el día. Sin embargo, con cada luna llena, una sombra parecía cernirse sobre él. Se volvía taciturno, sus ojos, normalmente de un castaño cálido, adquirían un brillo febril, y una inquietud palpable lo consumía. Desaparecía de la vista al caer la tarde y no regresaba hasta el amanecer, pálido, agotado y con una amnesia selectiva sobre los eventos de la noche. La gente lo atribuía a la bebida, a la soledad, pero los más ancianos recordaban los murmullos sobre su abuelo, Braulio Xiu, quien también desaparecía misteriosamente en las noches de luna llena, y cuyas manos, decían, tenían una fuerza antinatural. La hacienda abandonada de los Aque, un coloso colonial de piedra y argamasa carcomida por el tiempo y la vegetación, se alzaba ominosa en las afueras del pueblo, sus ventanales rotos como cuencas vacías que observaban el horror desplegarse. Era allí donde, según Genoveva, la maldición se manifestaba con mayor virulencia. Esa noche, Epifanio no pudo conciliar el sueño. El aullido de un perro solitario, desgarrador y prolongado, rompió el silencio, y un escalofrío le recorrió la espalda. Recordó la descripción que Genoveva le había dado de la criatura, no era el lobo de las historias europeas, ni el jaguar sagrado de los ancestros. Era algo mucho peor. Una caricatura grotesca de la forma humana, con una altura desproporcionada, cubierto de un pelaje hirsuto y oscuro como la pez, sus garras, no simples uñas afiladas, sino cuchillas curvadas que surgían de dedos anchos y deformes. Una mandíbula protuberante, armada con colmillos que parecían dagas,
y unos ojos que ardían con una inteligencia maligna y un hambre insaciable. Una abominación de músculos tensos y venas palpitantes, una máquina de matar que se movía con una velocidad inhumana y una fuerza demoledora, dejando a su paso un rastro de desmembramiento y desesperación. El aire se volvió más denso, cargado con el olor a tierra mojada, a carne y a terror. Un grito lejano, cortado abruptamente, heló la sangre de Epifanio. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Armado con su machete de trabajo, una herramienta familiar en el campo pero patéticamente inútil contra lo que creía iba a enfrentar, se dirigió hacia la hacienda a que. La luna, en su cenit, iluminaba el camino con una claridad macabra, proyectando sombras alargadas y danzantes que parecían cobrar vida. El corazón de Epifanio latía con fuerza, un tambor desbocado en su pecho, mientras el sonido de sus propios pasos resonaba amplificado en el silencio opresivo. Al acercarse a la hacienda, el olor a metal y a descomposición se hizo insoportable. Los muros de piedra, cubiertos de enredaderas que parecían tentáculos, se alzaban como las ruinas de una fortaleza olvidada, sus ventanas rotas como ojos ciegos. Un gemido gutural, inhumano, escapó de las profundidades de la estructura, seguido por el sonido de algo siendo desgarrado. Epifanio se aferró al machete, sus nudillos blancos. Entró por un boquete en el muro de lo que antaño fue un granero, ahora un amasijo de tablas podridas y escombros. El interior estaba sumido en una oscuridad casi total, solo rota por los haces de luz lunar que se colaban por las aberturas, revelando el polvo suspendido en el aire y las siluetas fantasmales de lo que una vez fueron muebles. Entonces lo vio. En el patio central, bajo la luz cruda de la luna, una figura colosal se erguía sobre los restos de lo que parecía ser un animal, o quizás, con un escalofrío de horror, los restos de Nachener-Zeb. La criatura se giró, y Epifanio sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Era todo lo que Genoveva había descrito y más. No un animal, sino una perversión de la naturaleza, una pesadilla materializada. Su pelaje, oscuro y espeso, parecía absorber la luz, sus garras, de un blanco óseo, brillaban con una maligna intención. Los músculos de sus brazos y piernas eran como cuerdas tensas, listos para la explosión de violencia. Pero lo más aterrador eran sus ojos, dos orbes amarillos que ardían con una furia descontrolada, una locura primordial que no reconocía humanidad alguna, pero en cuyo fondo Epifanio creyó ver un fugaz destello de agonía, una chispa de librado que una vez fue, atrapado y gritando en su prisión de carne bestial. El monstruo emitió un gruñido bajo, profundo, que vibró en el pecho de Epifanio. La bestia dio un paso, luego otro, acercándose con una lentitud que prometía una agonía prolongada. El aire se llenó con el hedor a sangre y a sudor. Epifanio levantó el machete instintivamente, un gesto inútil. La criatura se abalanzó con una velocidad impactante, un borrón oscuro y salvaje. Epifanio sintió un golpe devastador en el pecho, el machete voló de sus manos mientras caía al suelo, el aire escapando de sus pulmones. El dolor era insoportable, pero el verdadero terror era la proximidad de la criatura, su aliento fétido sobre su rostro, sus ojos amarillos fijos en los suyos. Vio la mandíbula abrirse, revelando las dagas de hueso, y por un instante, un pánico helado lo paralizó. Pero entonces, desde la oscuridad de una arcada, una figura menuda emergió, blandiendo un amuleto hecho de dientes de jaguar y hierbas secas. Genoveva. Susurró palabras antiguas en un dialecto olvidado, su voz, aunque quebrada por la edad, resonaba con una autoridad arcana. La criatura se detuvo, como si las palabras fueran cadenas invisibles, sus ojos amarillos fijos en la curandera con una mezcla de furia y un atisbo de temor ancestral. El monstruo lanzó un aullido de agonía, no de rabia, sino de dolor puro, y se encogió, sus músculos tensándose y relajándose de forma errática. Genoveva, con una valentía que desafiaba su frágil figura, avanzó, susurrando, mientras el monstruo retrocedía, sus movimientos cada vez más erráticos y dolorosos.
La luna llena, implacable, seguía bañando la escena en su luz plateada, testigo de la batalla entre la maldición y la fe, entre la bestia y el espíritu. El aullido se convirtió en un quejido, y la forma oscura se desplomó en el suelo, retorciéndose en una lucha interna, una batalla por la humanidad perdida, mientras Epifanio, malherido pero vivo, observaba el horror y la piedad en los ojos de Genoveva, sabiendo que la maldición de Tacotalpa, la perversión de la licantropía europea y el folclore local, estaba lejos de haber sido erradicada, solo momentáneamente contenida por la voluntad de una mujer y los secretos ancestrales de la tierra. Relato 2. El aire en Apaxtla olía a tierra mojada y a miedo viejo, un hedor que la brisa nocturna, nacida de los cerros cubiertos de pinos y encinos, no lograba dispersar. La luna llena, una moneda de plata robada al cielo, se alzaba sobre las techumbres de teja y los muros blanqueados de cal, proyectando sombras alargadas que danzaban como espectros en los callejones empedrados. No era una luna cualquiera para los habitantes de Apaxtla, era la luna de lamento, la que despertaba la bestia ancestral que, decían los viejos, dormía en las profundidades de la casona del marqués, una ruina colonial que se erguía solitaria y ominosa en la vera del río, con sus arcos rotos y sus patios invadidos por la maleza, como un esqueleto devorado por la selva. La maldición no era un secreto, pero sí un tabú, un susurro que se transmitía de generación en generación, una sombra que se cernía sobre el pueblo cada ciclo lunar. Candelario Valdés, con sus manos curtidas por el arado y los ojos hundidos por el insomnio de las últimas noches, apretó con fuerza el cabo de su machete. No era hombre de supersticiones vanas, pero los aullidos que rasgaban la noche, tan distintos a los de cualquier coyote o perro rabioso, le habían calado hondo. 3 días antes, el ganado de Eulalio Altamirano había aparecido destrozado, no con la saña de un jaguar, sino con una furia desproporcionada, los huesos arrancados de sus cuencas, la carne hecha jirones. Eulalio, un hombre robusto y valiente, había desaparecido sin dejar rastro, solo un charco oscuro en el corral y una huella profunda, casi humana, pero con garras enormes, marcada en el barro. La gente de Apaxtla se había encerrado. Los rezos de Brígida Nájera, la curandera del pueblo, resonaban en el aire como un lamento ancestral, mezclándose con el tañido desesperado de las campanas de la iglesia de San Miguel, un edificio de piedra volcánica que parecía encogerse bajo la luz plateada de la luna. Esa noche, el miedo era palpable, espeso como la niebla que a veces bajaba de la sierra. Las madres abrazaban a sus hijos con una fuerza que buscaba protegerlos de lo incomprensible. Los hombres se armaban con lo que tenían a mano, horquetas, escopetas viejas, machetes bien afilados. La vieja Brígida, con sus cabellos blancos como la espuma de un río, había hablado de la bestia de la luna, de una enfermedad del alma que roía la humanidad de los hombres, transformándolos en algo impío, mezcla de lobo europeo y nahual mesoamericano, una herencia maldita que se manifestaba bajo el influjo de la luna llena. Contaba cómo la sangre de un conquistador cruel, cuyo corazón se había endurecido más que la piedra, se había mezclado con la de una hechicera indígena, y de esa unión perversa había nacido la primera de las bestias, condenada a vagar por Apaxtla por toda la eternidad, o hasta que su linaje fuera purgado. La casona del marqués, la que fuera hogar de aquel conquistador, era el epicentro del mal, su guarida. Candelario no podía quedarse quieto. Su sobrino, Filogonio Cisneros, un muchacho de apenas 17 años, había salido a buscar a su perro, que había huido espantado por los aullidos. A pesar de las advertencias, el joven había desobedecido. El pánico le atenazó el estómago. Con un grupo de hombres, entre ellos Teófilo Xóchitl, el más viejo de los cazadores, y Aurelio Tecuanuey, un joven pero robusto leñador, Candelario se aventuró en las calles oscuras. Las casas de adobe y los muros de cantera, tan acogedores de día, se alzaban como muros de una prisión, sus sombras danzaban con cada suspiro del viento, sus ventanas oscuras eran ojos vacíos. El silencio era total, salvo por el golpeteo de sus propias pisadas y el latido desbocado de sus corazones. De pronto, un grito. No era humano, era una mezcla de terror y agonía, un sonido que Heliodoro, el perro de Filogonio,
emitiría si estuviera siendo despedazado. El grupo corrió hacia el sonido, que parecía venir de los límites del pueblo, cerca de la senda que llevaba a la casona del marqués. La luna llena iluminaba el camino, un sendero polvoriento que se perdía entre la densa vegetación tropical. Llegaron a un claro. Lo que vieron les heló la sangre en las venas. Heliodoro yacía inerte, su cuerpo desgarrado. Y de pie, sobre sus patas traseras, con una forma que desafiaba toda lógica natural, estaba la criatura. No era un lobo, ni siquiera un lobo grande. Era una abominación. Medía más de 2 metros de altura, sus músculos se tensaban bajo una piel de pelo negro y áspero, brillante bajo la luz lunar, como obsidiana pulida. Su cabeza, desproporcionada, era un híbrido grotesco de facciones lupinas y humanas, con un hocico alargado de colmillos amarillentos que sobresalían de sus labios retraídos en un gruñido perpetuo. Sus ojos, 2 ascuas rojas, ardían con una inteligencia maligna y una furia incontrolable. Las garras de sus manos y pies eran como dagas de hueso, capaces de desgarrar la carne y la piedra con igual facilidad. Un olor nauseabundo, a sangre, a tierra húmeda y a algo feral y antiguo, emanaba de su cuerpo. Era la pérdida de la humanidad encarnada, el terror de la transformación incontrolable hecho carne y colmillo. La bestia se irguió por completo, sus hombros anchos y su pecho abultado, y lanzó un aullido que no era de lobo, sino de demonio, un sonido que parecía arrancar las raíces de los árboles y hacer temblar la tierra misma. Los hombres se quedaron paralizados por un instante, el miedo era tan denso que casi podían saborearlo. Entonces, Teófilo, con una valentía nacida de la desesperación, levantó su escopeta y disparó. El estruendo resonó en la noche. El proyectil impactó en el pecho de la criatura. Fue como si hubiera golpeado una roca. La bestia apenas se inmutó, sus ojos rojos se fijaron en Teófilo con una sed de sangre que trascendía la simple depredación. Con una velocidad pasmosa, la criatura se abalanzó. Teófilo no tuvo tiempo de reaccionar. Un zarpazo brutal le arrancó la garganta, dejándolo caer al suelo como un muñeco roto, su vida escurriéndose en un charco oscuro. Candelario gritó, un grito de rabia y desesperación. Aurelio intentó disparar, pero sus manos temblaban tanto que el arma se le resbaló. La bestia se volvió hacia ellos, sus fauces abiertas, mostrando una lengua áspera y rojiza. Candelario, impulsado por el instinto de supervivencia y la furia por la muerte de su amigo, levantó su machete y cargó. Fue una locura. La bestia era una fuerza de la naturaleza, una máquina de matar diseñada para el terror. Candelario se lanzó hacia sus patas traseras, intentando cortar los tendones, pero la criatura giró con una agilidad sorprendente. Las garras rozaron su rostro, dejándole una herida profunda en la mejilla. El dolor era intenso, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Aurelio, recuperándose del shock, intentó flanquear a la bestia, pero un rugido la hizo girar. La criatura atacó a Aurelio con una ferocidad inaudita, sus garras se hundieron en su hombro, levantándolo del suelo como si fuera una pluma, y lo arrojó contra un árbol con una fuerza devastadora. El sonido de huesos rompiéndose fue espantoso. Candelario sabía que no podían vencerla con la fuerza bruta. Recordó las palabras de Brígida sobre la herencia maldita, sobre la sangre y la casona del marqués. La criatura, como si leyera sus pensamientos, comenzó a moverse hacia la casona, arrastrando el cuerpo inerte de Aurelio. Parecía que no buscaba devorarlos en el acto, sino llevarlos a su guarida, a su templo de la noche. Candelario, con el corazón encogido, se dio cuenta de que su sobrino Filogonio podría haber sido llevado allí. La persecución los llevó por los callejones estrechos y oscuros de Apaxtla, donde las casas coloniales con sus altos muros y ventanas enrejadas se convertían en un laberinto mortal. Cada sombra parecía esconder la silueta de la bestia. Los viejos faroles de aceite, escasos y parpadeantes, apenas ofrecían luz. El aire se volvió más frío a medida que se acercaban a la casona del marqués, cuya silueta se alzaba ominosa contra la luna.
Sus muros de piedra, erosionados por siglos de lluvia y viento, parecían respirar el mal. Los portones de madera, podridos y caídos, invitaban a la entrada a un purgatorio terrenal. Candelario entró, su machete en alto, sus pasos resonando en el patio central invadido por la maleza. La luna iluminaba un sendero de sangre fresca. El olor nauseabundo era abrumador. La casona, con sus corredores largos y oscuros, sus habitaciones sin techo que mostraban el cielo estrellado, era una trampa perfecta. El eco de sus propios pasos se distorsionaba, creando la ilusión de que no estaba solo. En el centro del patio, junto a un pozo seco y cubierto de musgo, yacía el cuerpo de Filogonio, destrozado, sus ojos abiertos fijos en la luna. Un rugido ensordecedor. La bestia emergió de las sombras de un arco derrumbado, sus ojos rojos fijos en Candelario, su hocico manchado de sangre. No había compasión, solo hambre y furia primigenia. Candelario se arrodilló junto a su sobrino, la ira y el dolor se mezclaron con el miedo. Entendió que no había escape, no había victoria. Solo la confrontación final. La criatura se abalanzó. Candelario rodó a un lado, evitando el primer zarpazo que destrozó el suelo de piedra. Se levantó, machete en mano, y esperó. La bestia era rápida, brutal, pero Candelario conocía la casona mejor que nadie. Había jugado allí de niño, explorando cada rincón. Saltó sobre un montón de escombros, esquivando otro ataque, y se internó en uno de los corredores laterales, atrayendo a la criatura hacia la oscuridad. La bestia lo siguió, su silueta masiva llenando el estrecho pasillo. Candelario sabía que allí la criatura perdería parte de su ventaja. Se movió entre las columnas caídas, las paredes desmoronadas, usando la arquitectura derruida como su aliada. La bestia gruñía, chocando contra los restos de los muros, frustrada por su incapacidad de moverse libremente. Candelario encontró una abertura, un agujero en la pared que daba a una pequeña habitación sin techo, donde la luna caía directamente. Era la trampa. Cuando la bestia lo siguió, Candelario se lanzó hacia el centro de la habitación. La criatura se detuvo, su mirada fija en el cielo, en la luna llena. Entonces, algo terrible sucedió. La bestia comenzó a convulsionar. El pelaje negro pareció retorcerse, los músculos se abultaron aún más, los huesos crujieron con sonidos espantosos. No era una transformación de lobo a hombre, sino una intensificación de la bestia, una agonía de su propia carne. Sus gruñidos se convirtieron en gemidos guturales, una mezcla de dolor y rabia. Era como si la luna no solo la despertara, sino que la torturara, la empujara a un paroxismo de brutalidad. En ese instante, Candelario vio un atisbo de algo humano en sus ojos rojos, un destello de sufrimiento antes de que la furia lo consumiera de nuevo. Aprovechando el momento de la transfiguración bestial, Candelario vio una oportunidad. Había un trozo de hierro oxidado, una varilla de refuerzo que sobresalía de un muro derruido. Con todas sus fuerzas, la arrancó. La bestia lo vio, sus ojos brillaron con una furia renovada. Candelario se lanzó, no para matar, sino para herir, para detener. En la lucha que siguió, los aullidos de la bestia y los gritos de Candelario se mezclaron con el sonido de los golpes. La criatura era fuerte, sus garras lo rasgaron en el brazo y en la pierna, el dolor era insoportable. Pero Candelario, con una determinación férrea, logró clavar la varilla en la pata trasera de la bestia. El rugido de la criatura fue diferente esta vez, un aullido de dolor puro y rabia descontrolada. Se tambaleó, su pierna herida le impidió mantenerse en pie. Cayó al suelo, sus ojos rojos aún fijos en Candelario, pero con un atisbo de desesperación. Candelario, exhausto y herido, se alejó lentamente, retrocediendo hacia la salida de la casona, sin dejar de mirar a la bestia que se retorcía en el suelo. Sabía que no la había matado. Solo la había herido, y el sol pronto saldría, devolviéndole su forma humana, aunque su alma seguiría siendo la de la bestia.
La maldición seguiría en Apaxtla, un ciclo de sangre y terror que la luna llena reavivaría una y otra vez. Se arrastró fuera de la casona del marqués, dejando atrás la abominación, los cuerpos de sus amigos y sobrino, y un silencio que prometía más horrores con la próxima luna, un terror que se había enraizado en el corazón de Apaxtla, una herencia maldita que nadie sabía cómo romper. Relato 3. La luna llena, una hostia pálida y sangrienta, ascendía sobre Temoac, proyectando sombras alargadas y danzarinas que engullían las viejas casonas de cal y canto, los balcones de hierro forjado y los techos de teja musgosa que se aferraban a las laderas del valle como viejos borrachos a su mezcal. No era una noche cualquiera, no en Temoac, un pueblo donde el tiempo se había detenido en un suspiro y las leyendas no eran cuentos de viejas, sino advertencias grabadas en la piel de sus habitantes. Ezequiel Tecpanecatl, que había regresado a su tierra natal tras una década en la ciudad, sentía el peso de esa luna en sus huesos, un escalofrío que no era propio del fresco nocturno, sino de una memoria ancestral que vibraba en el aire denso y perfumado a tierra húmeda y cempasúchil marchito. Sus pasos resonaban huecos en las calles empedradas, flanqueadas por faroles de luz mortecina que apenas conseguían rasgar la oscuridad que se escurría de los callejones más estrechos, donde el eco de sus botas parecía perseguirle, un recordatorio constante de que no estaba solo, de que nunca lo estaba realmente en Temoac cuando la luna plateaba los contornos. Esa noche, el ulular de los coyotes lejanos no era el habitual lamento salvaje, sino un coro premonitorio, un canto lúgubre que se mezclaba con el murmullo del viento entre los magueyes, y Ezequiel se apresuró hacia la vieja hacienda de los Ochicale, donde su prima Brígida lo esperaba con la cena, sin saber que la mesa estaba puesta para algo más que un simple reencuentro familiar. Brígida Xochicale, una mujer de rostro cincelado por el sol y los años, con ojos que guardaban la sabiduría de generaciones, lo recibió con un abrazo apretado y un semblante preocupado que no intentó disimular. La luna está de nuevo en su apogeo, mi niño, susurró, su voz áspera como papel de lija, y el aire huele a sangre vieja, a la misma maldición que nos persigue desde antes de que los conquistadores pusieran sus pies aquí. Ezequiel intentó restarle importancia, con la incredulidad del citadino, pero un nudo de hielo se formaba en su estómago, una sensación que conocía de niño, cuando las historias de el nahual lobo o el hombre bestia eran susurros de terror en las fogatas, leyendas que ahora, bajo la luz argéntea de esa luna, cobraban una terrible veracidad. La hacienda de los Ochicale, con sus muros gruesos y su patio central sombrío, parecía una fortaleza, pero Ezequiel sabía que, si la bestia era real, ninguna piedra sería suficiente para contener su furia. Brígida le sirvió un caldo humeante y tortillas recién hechas, pero el apetito de Ezequiel se había desvanecido. No podía quitarse de la cabeza la mirada de los perros del pueblo, que esa tarde habían estado extrañamente silenciosos, acurrucados bajo los portales, con los ojos amarillentos fijos en la nada, o en algo que solo ellos podían ver, una señal inequívoca para los viejos del lugar. El terror en Temoac no era un fantasma que se aparecía de vez en cuando, era una presencia constante, un aliento frío en la nuca, un miedo palpable que se intensificaba con cada ciclo lunar. Los rumores hablaban de ganado destrozado, de hombres que desaparecían en los campos de maíz, de aullidos que no eran de ningún animal conocido. Onésimo Limón, el viejo curandero del pueblo, con sus ojos opacos y sus manos temblorosas, había intentado conjuros y ofrendas, pero la bestia parecía burlarse de sus esfuerzos. La gente de Temoac atribuía la maldición a un pacto antiguo, roto hace siglos, con una deidad prehispánica que había adoptado la forma del lobo, o quizás a la sangre de un conquistador cruel que, según la leyenda, había sido maldecido por una bruja local para vagar por la eternidad como una criatura de la noche, mezclando el horror europeo de la licantropía con el misticismo brutal de estas tierras. La transformación era lo que más aterrorizaba, la idea de que un vecino, un amigo, un familiar, pudiera convertirse en una abominación de músculos, garras y furia incontrolable. Silvano Quintero, el herrero, un hombre de pocas palabras y manos fuertes, había sido visto la semana anterior con rasguños profundos en el pecho, su mirada ausente y febril, y la gente ya murmuraba que el aire malo lo había tocado,
o peor aún, que la maldición ya había echado raíces en él. La noche avanzaba y los aullidos se hicieron más cercanos, más guturales, ya no el lamento distante de los coyotes, sino un bramido profundo que hacía vibrar los cristales de las ventanas de la hacienda. Brígida se persignó, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. «Está cerca», dijo con la voz apenas un hilo, «la bestia se ha despertado». De repente, un golpe seco y potente sacudió la puerta principal, un sonido que no era el de una mano humana, sino el de algo macizo, una fuerza brutal que buscaba entrar. Los perros en el patio, que hasta entonces habían estado en un silencio sepulcral, comenzaron a ladrar con una ferocidad desesperada, un coro de terror puro que pronto se transformó en gemidos y chirridos, antes de ser brutalmente silenciados. Ezequiel se levantó, el corazón latiéndole como un tambor chamánico en el pecho, y descolgó la vieja escopeta de su abuelo de la pared, un arma más simbólica que efectiva contra lo que se aproximaba. Otro golpe, esta vez más fuerte, hizo crujir la madera de la puerta, y una astilla voló, revelando un fragmento de oscuridad del otro lado. Un gruñido bajo y cavernoso, empapado en rabia, emanó del exterior, un sonido que heló la sangre en las venas de Ezequiel. Era el sonido de la pérdida de la humanidad, el rugido primordial de una bestia que ya no recordaba lo que era ser hombre. Brígida, con una vela en mano, arrastró a Ezequiel hacia el sótano, un lugar oscuro y húmedo que olía a tierra y a encierro. «No mires», le imploró, sus ojos llenos de lágrimas, «no mires lo que el hombre se convierte cuando la luna lo reclama». Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, era más fuerte que el miedo. Desde una pequeña rendija en la pared del sótano que daba al exterior, Ezequiel pudo vislumbrar, entre las sombras danzantes de la luna, la silueta de la criatura. No era un lobo grande, ni siquiera un oso. Era una abominación, una masa informe de músculos tensos y retorcidos, cubiertos de un pelaje oscuro y áspero, con garras que parecían cuchillas forjadas en el infierno. La cabeza era un híbrido grotesco, con un hocico alargado de colmillos afilados como dagas, ojos que brillaban con una luz roja y maligna, y orejas puntiagudas que se movían con una agilidad antinatural. La espalda se curvaba en una joroba monstruosa, y de ella sobresalían espinas óseas que parecían desgarrar la piel. Sus patas traseras, gruesas y musculosas, le daban una postura bípeda, pero con una inclinación bestial, mientras que las delanteras, con garras prensiles, estaban manchadas de algo oscuro y espeso. El aire se llenó de un olor nauseabundo a carne podrida y azufre, y el gruñido que emitía la criatura no era de un animal, sino de algo mucho más antiguo y perverso, una criatura de pesadilla que había traspasado el velo de la realidad. La bestia, con una fuerza inaudita, arrancó la puerta de la hacienda de sus goznes, el estruendo resonando por todo el valle como un trueno. Ezequiel vio cómo se movía con una velocidad pasmosa, una sombra furiosa que devoraba la luz de la luna. Los gritos de terror de Faustina Telles, la cocinera de la hacienda, se escucharon por un instante, ahogados por un sonido húmedo y desgarrador, un sonido que Ezequiel nunca olvidaría. El terror de la transformación incontrolable, la pérdida total de la humanidad, se manifestaba en cada movimiento brutal de la criatura. Sus ojos rojos buscaron frenéticamente en la oscuridad, guiados por el olor a miedo. Ezequiel se aferró a su escopeta, el sudor frío empapando su frente. La criatura se detuvo en el patio central, su silueta imponente contra la luna, y levantó la cabeza para emitir un aullido que no era de dolor, sino de triunfo, un grito de victoria que resonó en las montañas, una advertencia para todo Temoac de que la maldición había vuelto a cobrar su cuota. En ese aullido se mezclaban la ira, el hambre y la agonía de un alma atrapada entre dos mundos, una criatura que era la encarnación misma de la violencia salvaje. Los minutos se estiraron en una eternidad. El silencio que siguió al aullido fue aún más aterrador que el sonido mismo. Ezequiel y Brígida permanecieron inmóviles en la oscuridad del sótano, cada respiración una tortura, cada latido del corazón un recordatorio de su vulnerabilidad. La hacienda, antes un refugio, ahora se sentía como una trampa mortal,
sus muros gruesos y sus pasillos intrincados solo servían para amplificar los sonidos distantes de la bestia moviéndose por el interior, un arrastrar de garras sobre el empedrado, el crujido de la madera al ser destrozada. Ezequiel se imaginó la criatura, su pelaje hirsuto erizado, sus músculos tensos, buscando, olfateando, deseando más carne, más sangre. La idea de que Silvano Quintero, el herrero, pudiera ser esa abominación, o cualquier otro hombre del pueblo, era una verdad insoportable. La licantropía no era una fantasía, era una plaga, una enfermedad del alma que convertía a los hombres en depredadores, en demonios encarnados. El amanecer, cuando finalmente llegó, no trajo consuelo. La luz pálida del sol se filtraba por las rendijas del sótano, revelando el polvo suspendido en el aire y la desesperación grabada en el rostro de Brígida. Cuando Ezequiel y su prima emergieron, la hacienda era un cuadro de devastación. La puerta principal estaba hecha astillas, los muebles volcados, y en el patio, la sangre y los restos de los perros eran un testimonio macabro de la furia de la bestia. No había rastro de Faustina Telles. Pero lo más inquietante no era el rastro de destrucción, sino la ausencia de la criatura. Se había ido, desvanecido con los primeros rayos del sol, dejando solo la evidencia de su paso y el terror latente. Temoac seguía siendo el mismo, anclado en su misticismo y su abandono, pero bajo su piel, la maldición de la luna llena continuaba su ciclo, esperando pacientemente el próximo plenilunio para reclamar más almas, para arrancar más humanidad, para recordar a los pocos que quedaban en el pueblo que las historias de terror no eran solo cuentos, sino la brutal y sangrienta realidad que se escondía en la oscuridad, entre los viejos muros de piedra y los campos de maíz, bajo la implacable mirada de una luna que todo lo ve y todo lo transforma. Ezequiel sabía que ya no podría irse, la oscuridad de Temoac lo había reclamado, y ahora él también era parte de su terrible y eterna historia. Relato 4. El polvo, tan viejo como el tiempo, se levantaba en pequeñas espirales con cada ráfaga de viento que se colaba por las callejuelas empedradas de Españita. No era un pueblo grande, ni mucho menos opulento, sino uno donde las leyendas se tejían con el hilo de la realidad y el silencio de las noches era tan denso que parecía guardar secretos ancestrales. Las casas de adobe, con sus techos de teja roja y sus puertas de madera gruesa y oscura, se aferraban a la tierra como si temieran que el mismo suelo pudiera tragárselas. Era aquí, en este remanso de tiempo detenido, donde el miedo había comenzado a echar raíces, alimentado por el susurro del viento y la promesa inminente de una luna llena. Ezequiel Quiagua, un hombre fornido de mirada cansada y manos curtidas por el arado, había sido el primero en encontrarlo. No era un hallazgo grato. El cuerpo de Candelario Xochicale, un joven peón conocido por su risa fácil y su afición a la guitarra, yacía desmembrado cerca de la acequia que bordeaba los maizales. No era el ataque de un coyote, ni siquiera de un puma. Esto era distinto. La furia implacable que había desgarrado la carne de Candelario era algo más, algo que hablaba de un hambre insaciable y una brutalidad que superaba cualquier depredador conocido en la región. Los viejos del pueblo, reunidos en la plaza bajo la sombra de la centenaria ceiba, hablaban en voz baja. Doña Brígida Tlapale, la curandera con ojos que parecían haber visto 1000 vidas, murmuraba sobre el hijo de la luna y la maldición de sangre antigua. Sus palabras se mezclaban con el temor ancestral de los nahuales, pero Brígida insistía, con una severidad que helaba la sangre, que lo que acechaba en Españita no era el espíritu de un hombre transformado por voluntad, sino una bestia, un demonio de carne y hueso, forzado a la metamorfosis por una pena que se remonta a los tiempos coloniales, cuando las leyendas europeas de hombres lobos se sincretizaron con el misticismo local, dando a luz a una criatura aún más terrible y desalmada. El ambiente en el pueblo se volvió denso, irrespirable. Las noches, antes pobladas por el canto de los grillos y el ladrido lejano de los perros, se sumieron en un silencio aterrador. Nadie se atrevía a salir después del anochecer, las puertas se cerraban con doble cerrojo y las luces de las velas parpadeaban como pequeños ojos de miedo en la oscuridad. La luna, que en otras épocas era un faro de plata en el cielo,
ahora era vista como un presagio, una esfera blanquecina que prometía desatar el infierno. La segunda víctima fue Silvano Popoca, el herrero. Su cuerpo fue hallado en el patio de su propia hacienda, una estructura colonial de piedra y argamasa que había resistido el paso de siglos y que ahora se convertía en una trampa mortal. Las paredes gruesas y los arcos elegantes no ofrecieron protección contra la furia de la bestia. La escena era un testimonio del poder aberrante de la criatura, la puerta de roble, astillada en 1000 pedazos, los muebles volcados, y el olor metálico de la sangre impregnando cada rincón. Era evidente que Silvano había luchado, sus manos fuertes y expertas habían intentado defenderse, pero contra esa abominación de músculos retorcidos y garras afiladas como cuchillas, no tuvo ninguna oportunidad. Los rastros en el polvo revelaban pisadas que no eran de lobo, ni de hombre, sino una mezcla profana, huellas de zarpas enormes con dedos casi humanos que se hundían profundamente en la tierra. La luna llena estaba a solo 2 noches de distancia. Ezequiel, con el ceño fruncido y el alma atribulada, no podía dormir. Las imágenes de Candelario y Silvano lo perseguían. Recordaba las palabras de Brígida: no es un nahual de historias de fogata, Ezequiel. Es la rabia encarnada, la maldición de la luna que se pudrió en el corazón de un hombre. Una bestia que no solo mata, sino que disfruta la carnicería, porque en su forma monstruosa, la humanidad es solo un recuerdo lejano, un eco doloroso que aviva su furia. Esa noche, el aullido llegó. No era un aullido de lobo solitario, ni el grito de un animal herido. Era una vocalización gutural, un lamento desgarrador que vibraba con una mezcla de agonía y desafío, que provenía de las ruinas de la antigua hacienda de los de la Torre, a las afueras del pueblo. La hacienda, abandonada por generaciones, era un nido de sombras y leyendas, un lugar donde el tiempo se había desmoronado junto con sus paredes, y sus amplios patios y corredores laberínticos, antes llenos de vida, ahora parecían diseñados para ser un laberinto mortal para cualquier alma incauta. Ezequiel tomó su viejo rifle de caza, una pieza de hierro y madera que había pasado de su padre a él. Su corazón latía con una mezcla de terror y una rabia fría. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su pueblo era diezmado. Otros hombres, armados con machetes y algunas escopetas de chispa, se reunieron tímidamente, sus rostros pálidos bajo la tenue luz de las linternas. Genoveva Tecozautla, una mujer robusta y valiente que había perdido a su hermano en el primer ataque, se unió a ellos, sus ojos fijos y llenos de una determinación sombría. Juntos, se dirigieron hacia la hacienda, cada paso resonando en el silencio opresivo. Al llegar a la entrada principal de la hacienda, la visión que los recibió les heló la sangre en las venas. La luna llena, grande y ominosa, colgaba como un ojo de plata sobre el cielo negro, bañando las ruinas en una luz espectral. Y en el centro del patio principal, de pie sobre una pila de escombros, se erguía la abominación. No era un lobo, ni siquiera un hombre lobo de los cuentos infantiles. Era un coloso de carne y furia, una masa de músculos tensos y venas palpitantes que desafiaba toda lógica. Su pelaje, oscuro y espeso, se erizaba, revelando una piel tensa y brillante como el cuero bajo la luz lunar. La cabeza, desproporcionadamente grande, era una fusión grotesca de rasgos caninos y humanoides, con un hocico alargado lleno de colmillos amarillentos y unos ojos que brillaban con una inteligencia cruel y un rojo encendido. Sus garras, más parecidas a dagas curvas que a uñas, se extendían desde unas patas delanteras que terminaban en manos extrañamente articuladas, capaces de desgarrar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. La criatura se irguió sobre sus 2 patas traseras, una postura antinatural y aterradora que revelaba su altura imponente, superior a la de cualquier hombre. Un gruñido profundo, que parecía venir de las entrañas de la tierra, escapó de su garganta, haciendo vibrar el aire. El olor a sangre y a algo putrefacto llenaba el ambiente, mezclándose con el polvo y la humedad de las ruinas. El miedo se apoderó de los hombres. Sus armas se sintieron insignificantes. La bestia, como si percibiera su terror,
dio un paso adelante, cada músculo de su cuerpo contrayéndose con una fuerza inaudita. Sus movimientos eran rápidos, casi imposibles para su tamaño, una danza macabra de depredador y presa. Ezequiel levantó su rifle, el metal frío contra su mejilla, pero sus manos temblaban. La bestia no era solo un animal, era la encarnación de la pérdida, la manifestación de una humanidad devorada por la bestialidad, un tormento incesante que se reflejaba en sus ojos rojos. El aullido volvió a rasgar la noche, pero esta vez era una explosión de rabia pura, un desafío a la luna misma que lo había condenado. La criatura se lanzó. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. El caos estalló en el patio de la hacienda. Los hombres gritaron, dispararon sus armas, el sonido de los machetes chocando contra los restos de piedra y madera. La bestia era una tormenta de garras y colmillos, una fuerza imparable que se abalanzaba sobre sus atacantes con una ferocidad salvaje. Uno de los hombres, un tal Pánfilo Salgado, fue atrapado por una de las garras de la criatura y levantado en el aire con una facilidad escalofriante, su cuerpo desarticulado antes de ser arrojado contra una pared de adobe, donde se desplomó en un montón inerte. El terror se volvió pánico. Los que quedaban intentaron dispersarse, buscando refugio entre los arcos y las columnas derruidas de la hacienda, pero la bestia era demasiado rápida, demasiado implacable. Sus rugidos resonaban, celebrando la masacre, y el eco de los gritos de agonía se perdía en la inmensidad de la noche. Ezequiel, con el corazón en la garganta, sintió una descarga de adrenalina. Vio a Genoveva Tecozautla, su rostro bañado en lágrimas de rabia y desesperación, intentar enfrentarse a la criatura con un machete, pero era una batalla perdida. La bestia la derribó con un golpe de su pata, y Ezequiel supo que tenía que actuar. Apuntó su rifle, no al cuerpo macizo de la criatura, sino a sus ojos rojos, la única parte que parecía vulnerable, la única ventana a la maldición que la habitaba. Disparó. El estampido resonó en el patio, ensordecedor. La bestia se detuvo, un instante de sorpresa en sus ojos, antes de soltar un aullido de dolor y furia que hizo temblar el suelo. La bala no la mató, pero la hirió, y en la herida, la luz de la luna pareció revelarse, una oscuridad más profunda que la noche. La criatura, ahora sangrando, se retiró, no por miedo, sino por un instinto primario de supervivencia. Se perdió entre las sombras de la hacienda, su figura grotesca desvaneciéndose en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de sangre y la promesa de un retorno. La noche de la luna llena había cobrado su peaje en Españita. Ezequiel y los pocos supervivientes regresaron al pueblo, sus almas rotas y sus mentes atormentadas. El silencio de las calles ya no era solo miedo, sino un luto profundo, una certeza de que la bestia de la luna no había sido derrotada, solo ahuyentada. La maldición de la luna llena seguiría acechando Españita, y cada mes, cuando la esfera de plata se alzara en el cielo, los habitantes sabrían que la abominación de músculo y furia, el hijo de una pena ancestral y una transformación incontrolable, volvería a reclamar lo que consideraba suyo, y las viejas haciendas y callejones se volverían, una vez más, trampas mortales bajo la luz implacable de la luna. Relato 5. Las sombras de la noche se tragaban el último resplandor vermellón que el sol, un disco cansado y rojizo, había derramado sobre las cumbres de San Salvador. El aire, ya fresco, traía consigo el aroma a tierra mojada, a pino y a leña quemada, un perfume antiguo que se aferraba a las viejas piedras de las casonas coloniales y a los adobes de las chozas más humildes, todas dispuestas alrededor de la plaza central, donde el kiosco de hierro forjado parecía una jaula vacía bajo el inminente manto estelar. Esa noche, sin embargo, no era el aroma lo que inquietaba a los pocos parroquianos que apuraban su atole en la fonda de doña Brígida Xóchitl, sino el silencio antinatural del monte que rodeaba el pueblo, un silencio denso, cargado de una expectativa siniestra que se colaba por las rendijas de las puertas y se posaba como un sudor frío en la nuca. Don Ezequiel Tlatoani, el viejo carpintero, un hombre de manos nudosas y ojos sagaces que habían visto demasiadas lunas, no paraba de tamborilear sus dedos sobre la mesa de madera pulida,
un ritmo nervioso que desentonaba con la quietud habitual de su semblante. Dicen que la luna de esta noche será la más grande del año, murmuró, más para sí que para el joven Ildefonso Salgado, un forastero de la capital que había llegado a San Salvador buscando inspiración para sus crónicas y que ahora se encontraba empapado en el folclore más oscuro del lugar. Ildefonso, con su libreta ya manchada de tinta y sus lentes empañados por el vapor, se inclinó, su curiosidad académica luchando contra un escalofrío que no lograba sacudirse. ¿Y qué tiene eso de particular, don Ezequiel? Una luna llena es una luna llena. El viejo Tlatoani levantó una ceja, su mirada se perdió en la penumbra del rincón más oscuro de la fonda. En San Salvador, mijo, una luna no es solo una luna. Hay noches en que la luna no solo ilumina, sino que llama. Y lo que llama, no es de este mundo, o al menos, no en su forma más amable. Las historias de lobos, de nahuales que se convertían en bestias devoradoras, no eran nuevas para Ildefonso, las había leído en polvorientos tomos de etnográfica, pero jamás las había sentido tan reales, tan pegadas a la piel, como en ese pueblo donde el pasado y el presente parecían fundirse en un solo aliento. La atmósfera gótica de San Salvador, con sus callejones estrechos que desembocaban en patios donde el tiempo se había detenido, con sus portones macizos que ocultaban misterios centenarios, comenzaba a envolverlo, a sofocarlo. El día anterior, el ganado de don Rufino Tecuanoey había aparecido destrozado, no con la mordida limpia de un coyote o un puma, sino con una ferocidad desmedida, como si una tormenta de garras y dientes hubiese pasado por el corral. Los animales yacían desmembrados, sus entrañas esparcidas, y en la tierra, las huellas no eran de lobo, ni de perro, sino de algo más grande, más pesado, con dedos largos y terminados en puntas afiladas. Los viejos del pueblo habían guardado silencio, un silencio cargado de conocimiento ancestral, de un miedo que se heredaba de generación en generación. Solo doña Brígida, con voz quebradiza, había susurrado sobre la maldición del aullido, una enfermedad que se manifestaba bajo la luna de sangre, transformando a los hombres en criaturas de furia incontenible. No es un lobo, mijo, había dicho doña Brígida, secándose las lágrimas con el reverso de la mano, es la bestia que habita en el corazón de algunos, desatada por el influjo de la luna. Una bestia con piel de hombre, pero alma de demonio. Esa noche, mientras la luna asomaba, un orbe plateado y gélido que parecía haberse tragado la luz de las estrellas, Ildefonso decidió que no podía quedarse en la fonda. La historia lo llamaba, lo arrastraba hacia el corazón del misterio. Tomó su cámara, su libreta y una linterna de pilas gastadas, despidiéndose de un don Ezequiel que lo miró con una mezcla de lástima y reproche. El aire se hizo más frío, el silencio más profundo. Las campanas de la antigua iglesia de San Miguel Arcángel, que usualmente repicaban cada hora, permanecían mudas, como si también ellas temieran despertar algo. Los callejones de San Salvador, flanqueados por muros altos de piedra musgosa y portones de madera carcomida, se convirtieron en un laberinto de sombras amenazantes. La arquitectura colonial, diseñada para la protección y el aislamiento, ahora parecía una trampa. Cada recodo, cada arco, cada rincón oscuro, un lugar perfecto para una emboscada. Ildefonso avanzaba con cautela, sus pasos resonando demasiado fuerte en el empedrado. Recordó las palabras de doña Brígida sobre la hacienda abandonada en las afueras del pueblo, la hacienda de los Sauces, un lugar que había sido testigo de tragedias y donde, según la leyenda, la maldición había echado raíces siglos atrás, traída por un colono español con sangre de lobo. Cuando llegó a las ruinas de la hacienda, el espectáculo era aún más desolador bajo la luz de la luna. Las paredes de adobe se desmoronaban, los arcos estaban cubiertos de hiedra y los patios, antaño llenos de vida, ahora eran un nido de hierba salvaje y escombros. El aire allí era pesado, denso, cargado de una energía latente, casi palpable. Ildefonso sintió como el corazón le golpeaba contra las costillas, un tamborileo frenético que era el único sonido que se atrevía a romper el silencio opresivo. De repente, un aullido. No era el aullido de un lobo, ni de un perro.
Era un sonido gutural, desgarrador, una mezcla de dolor animal y furia humana que heló la sangre en sus venas. Provenía del viejo establo, una estructura de piedra que aún conservaba su techo. Ildefonso, contra todo instinto de supervivencia, se acercó, su linterna temblaba en su mano. A través de una grieta en la pared, vio la escena que confirmaría sus peores pesadillas. Un hombre, o lo que quedaba de él, se retorcía en el suelo de tierra. Era Jacinto Cuanalo, el joven herrero del pueblo, un hombre fuerte y de risa fácil, ahora transfigurado en una abominación de músculos tensos y huesos crujientes. Sus ropas se desgarraban como papel viejo, incapaces de contener la explosión de carne y furia que se apoderaba de él. La piel de Jacinto se estiraba, se rajaba, para dar paso a un pelaje oscuro y hirsuto que brotaba con una velocidad antinatural. Sus facciones se alargaban, el cráneo se deformaba, la mandíbula se proyectaba hacia adelante, revelando colmillos afilados que crecían ante sus ojos horrorizados. Sus manos, antes hábiles con el martillo, se convertían en zarpas monstruosas, las uñas mutando en garras negras y curvas que arañaban el suelo de forma desesperada. Un gemido, una mezcla de gruñido y lamento, escapó de su garganta, un sonido que era la última protesta de la humanidad que se desvanecía. Los ojos de Jacinto, que momentos antes habían sido humanos, se tornaron en orbes incandescentes de un amarillo enfermizo, llenos de una rabia ciega, de un hambre primordial. La criatura que emergió de la transformación no era un lobo grande, sino una bestia bipedal, una masa informe de músculo y furia, de casi 2 metros de altura, con hombros anchos y una espalda encorvada. Su pelaje, negro como la noche, brillaba siniestramente bajo la luz lunar que se filtraba por las rendijas del establo. La cabeza, desproporcionada, era un híbrido grotesco de lobo y algo más antiguo, más demoníaco, con orejas puntiagudas y un hocico lleno de dientes como dagas. Una hedora carne cruda y azufre emanaba de su cuerpo. La pérdida de humanidad era absoluta, aterradora. Ya no quedaba rastro de Jacinto. Solo una máquina de matar, un depredador implacable guiado por el instinto y una sed de sangre insaciable. La criatura se irguió por completo, sus músculos se tensaron, y lanzó un aullido que no era de dolor, sino de triunfo bestial, un grito que hizo temblar las viejas vigas del establo y que resonó por todo San Salvador, llevando consigo una promesa de muerte. Ildefonso, paralizado por el terror, sintió como el miedo se le adhería a la piel, un frío que iba más allá del clima. La bestia, con un movimiento rápido y brutal, rompió las tablas podridas de una ventana del establo y saltó hacia la oscuridad del monte, una mancha oscura que se movía con una velocidad inhumana. El aullido, ahora más distante, se mezclaba con el eco de los gritos que empezaban a brotar del pueblo, gritos de pánico y terror. Ildefonso comprendió entonces que la hacienda no era la trampa mortal, sino que todo San Salvador, con sus calles laberínticas y sus sombras profundas, se convertiría en un matadero bajo la luna llena. La bestia, guiada por un instinto primario y la memoria de su forma humana, no dudaría en cazar en los lugares que Jacinto había conocido. Las viejas casonas coloniales con sus patios interiores se convertirían en jaulas de carne, las estrechas callejuelas en trampas sin salida. Ildefonso, aún temblando, se dio cuenta de que su crónica ya no sería solo una historia de folclore, sino un testimonio de horror puro, de la invasión de lo sobrenatural en el tejido de la realidad. El cronista de lo maldito había encontrado su tema, y éste lo perseguiría hasta el final de sus días, marcado por la visión de un hombre transformado en una abominación, una criatura de garras y furia desatada que no conocía más ley que la de la sangre y el aullido de la luna. El terror de San Salvador no era un cuento para asustar niños, era una verdad visceral, brutal, que se desataba cada vez que la luna llena ascendía, imparable y hambrienta.